El tema que nos correspondió, medios no guiados, presento a mi grupo: Ronald Johan Pineda Quintana, Santiago Alejandro Moreno Espitia, Sebastián Felipe Martínez Zamacá, Andrés Felipe Nausan Fajardo, y quien les presenta, Cristian Camilo Zanabria Cele. Como breve introducción, hablamos de medios no guiados. El cambio de funcionamiento de las comunicaciones a no guiados es como la evolución del paso a no tener necesidad de utilizar el cableado trenzado como un medio de transmisión de la información. Y existen personas que, a modo de verlo, son como adictas a la tecnología y no les es suficiente estar conectados por cable, porque necesitan movilidad y estar constantemente intercomunicados. ¿Qué es un espectro electromagnético? Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. En esta parte, pues la palabra clave sería energía, o sea, una distribución energética. Dependiendo de las ondas, dependiendo del tipo de onda, va a haber una cantidad de energía. Y dependiendo de esta energía, pueden haber diversas aplicaciones y funcionalidades y clasificación de medios no guiados, por poner una perspectiva. Y pues también se puede clasificar este espectro electromagnético con respecto a su frecuencia y su longitud de onda. Entonces, pues podemos ver que la banda del espectro electromagnético va desde la menor longitud de onda. Aquí en estamos hablando de longitud de onda, menor longitud de onda, hasta la de mayor longitud de onda, donde las de menor longitud de onda son los rayos gamma y los rayos X, hasta los de mayor longitud de onda, que son ondas de radio. Eso con respecto a longitud de onda. La capacidad de energía, podemos ver que va desde rayos gamma hasta muy baja frecuencia, pero alta energía, eh, las de radio. Entonces, para enfatizar un poco en cuanto a las políticas del espectro electromagnético, tenemos que tener en cuenta una organización que es a nivel no mundial la que se encarga en tratar y coordinar la asignación de manera que no se obstruya las frecuencias en el momento en que se transmite. Y pues esta organización, ITUR Air, se encarga como de dosificar y de controlar el espectro electromagnético. Aunque en Estados Unidos también tenemos la Comisión Federal de las Comunicaciones, que también se encarga en Estados Unidos precisamente, pero casi no hace eh, énfasis en lo que dice ITUR. En los medios no guiados tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de enviar o configuración que se puede establecer en un medio no guiado. Entonces, el primer tipo de configuración es la direccional, en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándose en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas. Entonces, esta parte es fundamental para la configuración direccional, en donde debe haber una alineación a la antena, si independientemente si es emisora o receptora, tienen que estar alineadas. En cambio, está la configuración omnidireccional, en donde en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo dar la señal ser recibida por varias antenas. En esta, pues ahí sí no se tiene en cuenta una alineación, independientemente de donde se encuentre el emisor, no afecta en el receptor. Entonces no hay que tener una alineación.
La clasificación según el rango de frecuencia de trabajo. Entonces, están tres tipos. Entonces, radiofrecuencias o ondas de radio. En estas se clasifica por la mayor longitud de onda. Entonces, en los esquemas anteriores, pues, longitud de onda es diferente a la frecuencia de onda y a la energía que estas almacenan. Entonces, no es, toca tener en cuenta la relación en cuanto a energía y longitud de onda o en cuanto a energía y frecuencia, para no confundir las magnitudes. Y el otro tipo es microondas. Estas están en la mitad, o sea, más o menos en la mitad de la longitud de onda del espectro electromagnético. Y pues están terrestres y satelitales. Y los haz de luz como infrarrojo y láser están en la mitad también de la longitud de onda del espectro electromagnético. Esto viéndolo desde el punto de longitud de onda. Buenas para todos. Propagación de las ondas de radio. La señal de radio pues se propaga a distancias mayores si el nivel donde se refleja esta pues es a mayor altura. ¿A qué me refiero? Si una señal de 15 MHz pues es mayor que pues una de 6 MHz, ya que pues la de 15 MHz penetra en la ionosfera y es reflejada por las capas superiores de esta. Esto le da una gran ventaja. Existen 5 tipos de propagación. Está la propagación en superficie, en donde las ondas pues viajan en la parte más baja de la atmósfera, no salen de la toposfera. A frecuencias bajas, pues las señales se esparcen por todas las direcciones, eh, desde pues la antena pues, de donde se está transmitiendo, y pues algunas señales pues alcanzan a coger la curvatura del planeta. Está la propagación troposférica. Esta pues actúa de dos formas, que pues se puede dirigir la señal en línea recta, como lo hace la propagación por visión directa, mediante dos antenas, o se puede radiar en un cierto pues ángulo hasta los niveles pues, de la toposfera, hasta los límites de la toposfera, en donde pues esta pues se refleja hacia la superficie del planeta, nuevamente. Tenemos la propagación ionosférica, que pues aquí en esta las ondas de radio pues son de, como lo mencioné anteriormente, pues son ya de más frecuencia, de más alta frecuencia, y pues donde se reflejan de nuevo hacia el planeta, pero pues la densidad que hay entre pues la toposfera e ionosfera hace que la onda se acelere y pues cambie de dirección. Eh, ¿Qué ventajas tiene esto? Que pues esta propagación pues cubre grandes distancias con menor potencia de salida. Tenemos pues la propagación por visión directa. Se transmiten pues señales de muy alta frecuencia. ¿Qué característica tiene este? Que pues es de antena a antena, siguiendo una línea recta. No debe haber interferencia entre estas antenas, y estas antenas deben estar mirándose fijamente. Pues sí, las antenas deben estar enfrentadas entre sí. Pues esta transmisión es compleja, ya que las ondas pueden de la misma frecuencia pueden emanar de arriba hacia abajo. Y pues esto genera problemas porque pues los datos se pueden corromper. Y por último tenemos la propagación por el espacio. Esta pues se utiliza el satélite como pues un retransmisor, un repetidor de señal. ¿Qué significa esto? Que una señal es enviada desde la Tierra hasta el satélite, y el satélite lo que se encarga es de retransmitir esa señal o funcionar como un repetidor, y esta señal pues rebota en el satélite y vuelve a caer otra vez en la Tierra. ¿Qué ventajas tenemos con esta propagación? Que podemos tener una comunicación de alto alcance.
se pueden transmitir datos desde un continente a otro. Es muy bueno. Bueno, siguiente. Bueno, en esta imagen, no sé si se puede observar, aquí tenemos la propagación superficial. Como podemos observar acá, está la Tierra. Esta parte blanca es la troposfera y esta parte grisecita ella es la ionosfera. Bueno, la propagación superficial, como podemos observar, no sale de la troposfera, sino que pues se esparce pues, por la curvatura del planeta, como ya lo había mencionado anteriormente, como se puede ver en esta imagen. Está la troposférica, que se maneja se emana pues, con antenas también, pero pues una característica de esta es que alcanza a llegar a los límites con la ionosfera. Y aquí lo que pasa es que rebota y se refleja nuevamente hacia la Tierra. Esta es una forma, como lo había mencionado anteriormente, y hay otra forma que es mediante la visión directa. Tenemos la propagación ionosférica, que esta sí tiene la característica de que llega hasta la ionosfera, pero pues como lo mencioné anteriormente, cuando baja, pues cambia la densidad y estos factores hacen que pues las ondas cambien de dirección. Tenemos la propagación en línea de vista o bueno, visión directa como lo llamamos, que pues se puede observar que hay dos antenas enfrentadas entre sí que mandan una señal pues de muy alta frecuencia. Por último tenemos la propagación espacial, como se puede ver acá, sale de la ionosfera y pues estas ondas van directamente para un satélite y este satélite lo que se encarga es de rebotar la señal a la Tierra nuevamente. Microondas terrestres. Las microondas terrestres necesitan un equipo de transmisión y recepción por visión directa. Esto quiere decir que de una antena a otra se debe poder seguir una trayectoria visual eh, por donde se va a transmitir la señal, ya que las señales de microondas terrestres no siguen la curvatura de la Tierra. Es por esto que se necesita que estas antenas para las microondas terrestres estén a alturas, o sea, que estén bastante de forma alta por encima de objetos como edificios o montañas, para que estos objetos no hagan interferencia entre ellas. Digamos que en este tipo de microondas terrestres, para una comunicación en ambos sentidos, se necesitan dos frecuencias. Eso quiere decir que necesitaríamos dos transmisores y dos receptores. Esto se podría solucionar con un dispositivo llamado transceptor, el cual tiene la capacidad de transmitir y recibir señales. Y en este caso ya no necesitaríamos, o sea, dos por cada dos, sino uno solo. Simplemente, ya en vez de un transmisor y un receptor, tendríamos un transceptor. Los sistemas de microondas terrestres actualmente se utilizan para la telefonía de voz, para la transmisión de televisión, para la transmisión de voz, que ahí entraría el tema de telefonía, también para los sistemas celulares, como las llamadas telefónicas y demás, y entre otras aplicaciones. Los repetidores. Un repetidor es un dispositivo que puede recibir señales de otras antenas y convertirlas de nuevo a una forma transmisible y digámoslo así, puede radiar la frecuencia con la que viene la señal. O sea, puede retransmitirla con una nueva frecuencia o con la frecuencia original con la que venía. Eh, la distancia entre repetidores, digamos que varía de acuerdo a la frecuencia de la señal, a la señal con la que venga. Y un repetidor puede variar la señal generada de acuerdo a lo que se necesite. Antenas. Existen dos tipos de antenas. Una de ellas es la antena parabólica, la cual puede capturar un amplio rango de ondas. Y este tipo de antena se basa en la geometría de una parábola. Es decir, que viene, por ejemplo, por acá, viene una onda o en una determinada dirección y se refleja de forma paralela a la línea de simetría. Entonces, en ángulos tales que inciden en un punto común denominado foco. Digamos que esta antena funciona como una especie de embudo, puede recibir varias señales o un amplio rango de ondas y retransmitirlas en un punto concreto. De esta forma, digamos que es más eficiente la difusión de ondas, la transmisión de ondas, porque digamos que se recuperaría más señal
de la que sería posible con un receptor de punto único, que simplemente sería recibir en un punto y devolverlo. En cambio aquí puede recibir por acá y la retransmite en este punto llamado foco. Aquí las ondas son deflexionadas en sentido contrario, como vemos acá va en esta dirección y se deflexiona en este sentido, terminando saliendo por la línea de simetría. Otro tipo de antena es la antena de cornete. Las antenas, las transmisiones de salida son rayadas hacia arriba de un mástil, eso quiere decir hacia acá, como se ve acá en la figura, y deflexionadas de forma paralela en una serie de estrechos haces mediante la cabeza curvada, o sea, salen por este lado. Las transmisiones recibidas son recolectadas de forma similar a como lo hace la antena parabólica, eso quiere decir que puede recibir varias ondas, varias señales y retransmitirlas en una dirección en concreto. La comunicación por satélite. Entonces la comunicación por satélite funciona, es como tal, es un paquete de comunicación electrónico que está pues colocado en la órbita y su objetivo es ayudar a la comunicación directamente desde el espacio. Esto ha hecho una importante contribución al patrón de comunicación internacional. Entonces, dado que como tal el satélite es esencialmente una estación que transmite microondas, se usa como un enlace entre unos receptores o mejor conocido como estación base. El satélite funciona recibiendo una señal en una banda de frecuencia ascendente y luego lo replica en una frecuencia descendente en las diferentes estaciones que se encuentran en las diferentes estaciones terrestres, como podemos ver aquí en el gráfico en el que el satélite funciona para propagar la información que llega desde, en este caso que sale digamos desde una casa, que en este caso funciona como señal matriz, llega al satélite y este se encarga de distribuirla dentro dentro del área de cobertura a las diferentes receptoras sí, las diferentes receptoras. Entonces, bueno, aquí como tal tenemos la configuración más básica de la distribución del satélite, en el que una estación terrestre pues envía información a la antena del satélite y este mismo se encarga de redirigirla al siguiente, a la siguiente estación. Esta configuración se conoce como un enlace punto a punto. Esta segunda configuración, que se conoce como el enlace de difusión, se usa para conectar una base transmisora a un conjunto de receptores. En este caso, el transmisor envía la información a la antena del satélite y este mismo se encarga de redirigirla a las diferentes estaciones que lo requieran. Dentro de las aplicaciones tenemos la difusión de televisión, la transmisión de telefonía de larga distancia. Aquí podemos ver, digamos, un ejemplo de telefonía. El teléfono, la solicitud telefónica se envía a una central, esto es un radiotransmisor con antena. Este mensaje con dirección llega a un receptor de radio. Y acá también podemos ver cómo se distribuye en el gráfico inferior las diferentes comunicaciones. Digamos que en cuanto a las características de transmisión, el satélite comprende en el intervalo entre 1 y 10 GHz. Por debajo de 1 GHz, el ruido producido por causas naturales es aceptable, incluyendo el ruido galáctico, el solar, el atmosférico y el producido por interferencias con otros dispositivos electrónicos. La telefonía móvil y pues vamos a explicar esta parte en etapas, como para entender en cada etapa qué tecnología ha llegado, qué avances se obtuvieron y cómo tener una idea más clasificada y más fácil de entender para un futuro. Separamos esta en tres etapas que son la voz cuando llegó la voz análoga, la voz digital y cuando ya se estaba manejando la voz y los datos digitales. Empezamos con la tecnología de teléfonos móviles análogos, que es la primera generación. Esta inició con los walkie-talkie, que pues es la forma más simple de comunicación móvil que se conoce. ¿Cómo funciona o cómo funcionaban los walkie-talkies? Bueno, todavía se usan. Se escoge una frecuencia en que las dos van a transmitir. Esta frecuencia pues tiene sus limitaciones. En estos momentos creo que tiene su reglamento, pero en ese momento no tanto, sino dependía de la potencia de walkie. Y se hace una comunicación half duplex. ¿Cuál es esta comunicación? Esta comunicación es que tiene una comunicación en la que los dos pueden transmitir y pueden recibir, pero no al mismo tiempo. Entonces,
como dice en inglés, walkie-talkie, presiona para hablar. Entonces así es que funciona. Esta tecnología pues funcionó bien, pero se fue avanzando hasta llegar a los 90, en la cual se instaló un sistema, el sistema IMTS. Este sistema pues era la mejora de la telefonía móvil, ya tenía una comunicación HAL duplex, que quiere decir que los dos pueden estar hablando y escuchando al mismo tiempo. Y se empezó a usar un sistema para pues coordinar todas estas frecuencias, todos estos movimientos de información, que fue el sistema AMPS. El sistema AMPS, como significa en español, fue un sistema avanzado de telefonía móvil inventado por Bell. Principalmente pues funcionó en Estados Unidos, aunque hubieron algunas tecnologías similares que se usaron en Inglaterra, como la TACS, y en Japón, que era el MSL1. Este sistema pues tuvo más importancia la MPS porque, digamos, Inglaterra funcionaba solo su tecnología en Inglaterra y Japón solo en Japón. Esto le daba pues no permitía comunicarse con otros países porque tenían tal vez sistemas diferentes, entonces presentaba dificultades o no se podía conectar. Mientras AMPS pues se expandió bastante más en Estados Unidos porque como son estados, entonces podían comunicarse desde Nueva York hasta Houston. Simple, muy fácil porque tenían el mismo sistema, entonces no había problemas con esto. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona que, digamos, todavía se usa esa tecnología, son celdas, las cuales tenían, pues en ese momento se usaba de 10 a 20 kilómetros de diámetro, que recibían toda la información de los celulares que estuvieran cerca y la transmitían a otra antena en otro bloque de celdas, el cual pues se la enviaba al celular que la necesitara. Poco a poco se fueron acortando las celdas porque las tecnologías fueron avanzando, pero más adelante hablaré un poco más de esto. Quería aclarar un poco de que esta tecnología pues usaba una potencia de 6 watts para los celulares, bueno, de 0.6 watts, no debe ser tan potente, pero sí alcanzaba a recibir información, y los carros usaban una tecnología de 3 watts. Pues esto tenía claro sus desventajas, la señal se perdía un poco y la comunicación no se entendía muy bien. Entonces se decidió mejorar y se pasó a la voz digital. Aquí voy a explicar también un poquito más sobre la MPS. En este momento, la voz digital pues se mejoró bastante la comunicación y se empezó con el sistema en Estados Unidos, el DAMPS, que simplemente es Digital AMPS. Ya tuvo, pues es algo muy importante porque ya se tomó como un sistema, como una norma internacional siguiendo el DAMPS, lo cual pues ya facilitó que otros países tuvieran la misma norma y hacer que se pudiera facilitar la comunicación entre otros países y otras regiones y otros continentes. Es importante decir que la norma internacional fue la IS 54 con su sucesora la IS 36. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo llegó? De AMPS no llegó a eliminar toda la tecnología AMPS que había, pues porque es difícil. Entonces, lo que pasó fue que llegó a coexistir con el AMPS. Con esto pues usaba el mismo canal que se estaba utilizando anteriormente, entonces se podían usar las mismas antenas, pero lo que pasó fue que los nuevos celulares tenían el MTSO, que lo que hace este sistema es determinar si se podía conectar a una señal digital o se podía conectar a una señal analógica. Esto también en estos hay una tecnología similar, no recuerdo muy bien el nombre, que los celulares están utilizando en estos momentos y hacen lo mismo con las antenas, que se puede conectar a una tecnología 4G si existe, 3G o H. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahora sí puedo explicar más concentradamente cómo funcionan estas células. Estas células o bloques o paneles, en esta tecnología, la de AMPS, se empezaron a cortar más el tamaño de las celdas para mejorar la calidad de potencia que tenía cada celular y pues facilitar el envío de mensajes, de voz. Cada celda estaba cada celda estaba acumulada o estaba agrupada en una celda más grande, la cual pues se agrupaban en celdas más grandes que facilitaban pues la conexión de unas a otras. ¿Cómo funciona? Si miramos en el bloque A, en la imagen A, cada celda está conformada por, digamos, A, B, C, D, E, F, G. Y otra celda también tiene A, B, C, D, E, F, G. El celular
¿cómo se conecta a estas celdas? Lo que pasa es que el celular siempre está buscando siempre está buscando antenas y busca cuál tiene más potencia. Entonces, digamos, estamos en la celda D y la persona está caminando en algún momento, está perdiendo la señal de D y se está acercando a alguna de las otras. Entonces las otras van aumentando potencia. Por ejemplo, se está acercando a la D. Entonces lo que pasa es que el celular va a comparar la señal que tiene de D y de E, y si la de E es más potente, pues se conectará rápidamente a E. Y lo bastante curioso es que no se nota ese cambio, es muy rápido y es muy efectivo. Esta celda E, imagínate que está llamando a una persona en B. Entonces, ¿qué hace? Esta celda E informa a su antena superior, que es su celda mayor o el grupo de antenas que está, que se está comunicando con la parte B. Entonces, esta lo que hace es comunicarse con la celda mayor donde está B en otra celda, y esta envía pues la información a B. Entonces, esto facilita un poco la organización y la estabilidad en la red, que pues mejoró bastante esta tecnología. DAMPS, como recordamos, era en Estados Unidos. Entonces, como se estandarizó a nivel internacional, se llamó a nivel internacional el sistema GSM, que significa Sistema Global de Comunicación Móviles, que es como Global System Mobile. Este pues utiliza una tecnología de multiplexación por división de frecuencias, en la que el dispositivo móvil transmitía la frecuencia menor y recibía una frecuencia mayor de la antena. En Colombia, digamos, un ejemplo sería Movistar, que transmitía en 880.1 MHz aproximadamente, y recibe una frecuencia de 931,5, sí, 5 de potencia. Esto es lo que quiere decir. Hay unas frecuencias en las que el celular va a enviar información y de bajada tiene una frecuencia, una potencia más alta, pues para recibir información mucho más fácil. Actualmente pues tenemos algo muy similar. Si compramos, ejemplo, un internet para nuestro hogar, siempre o la mayoría de veces tenemos más velocidad de bajada que de subida. Entonces esto todavía se sigue utilizando, esta forma. También es porque pues utilizamos más, descargamos más cosas que subir. La siguiente. Pues claro, esta tecnología funcionó hasta que se notó que los voces, las llamadas se estaban perdiendo, y las llamadas, pues el tráfico de voz era menor y el tráfico de datos excedía bastante. Con la llegada del internet, pues esto fue un boom hiper mega gigante. ¿Qué pasó? Entonces el tráfico de datos empezó a exceder al de voz, aunque pues ya entonces la tecnología de transferencia de datos fue evolucionando más con las épocas, y cada generación pues aumentaba la capacidad de transferencia de datos y la velocidad de transmisión. Lo último se tomaron también la voz como datos, que pues lo miramos también en llamadas como WhatsApp, que todo se pasó a mejorar la velocidad que se daban en los datos, y la voz resultó llegando a un segundo plano. Digamos, en los celulares de ahora nosotros utilizamos el 80% del celular más, tal vez, para datos, para enviar datos, recibir datos, y olvidamos totalmente las llamadas por mucho tiempo. Entonces, llegaron tecnologías que mejoraron y se enfocaron principalmente en esto, como la 3G, que se mejoró las potencias de las antenas y permitía más conexiones de personas y más velocidad sin pérdidas. También mejoró pues la calidad de voz y la calidad de velocidad de transferencia de datos, que podía transferir los datos a 2 megabytes por segundo. Entonces, pues en esa época fue bastante el cambio. Antes se podía transmitir solo voz a transmitir 3 megabytes, ya pues fue un avance bastante bueno. Esto es muy importante aclararlo, que aquí fue donde hubo una integración ya el celular como medio para conectarse a internet. Entonces se usaron protocolos comunes que se usan en internet, como pues la IP, la dirección IP, y el protocolo TCP/IP, que pues lo debemos conocer o estamos estudiando en este momento. La tecnología fue avanzando, pues llegamos a 4G, que es la que tenemos en este momento en Colombia, que pues ya se mejoraron muchísimo más la capacidad y la calidad de las antenas y de su cobertura.
y se mejoró la velocidad de internet para hasta ser comparable en algunos casos con fibra óptica de ese momento. Tuvimos una mejora garrafal en la velocidad de conexión o de descarga de datos, que se mejoró hasta 20 megabits por segundo. Tengamos en cuenta, hablando de estas células, que cada tecnología, para poder dar más potencia y más alcance, pues fue acortando. Entre más versión actual sea, más antenas se han necesitado. Ejemplo, en la 5G, ahora se necesitan muchas más antenas, pero la velocidad de conexión es bastante buena. Creo que está llegando hasta 200 gigabits por segundo. No tengo bien clara la información. Pero pues notamos que se sigue un patrón común, que se mejoran las antenas, se acorta la distancia y se mejora la cobertura y la calidad. Todo esto se fue repitiendo en cada versión, ya más enfocado a los datos. Y pues terminamos con la bibliografía, en la que tenemos el libro de Foursand, el libro de Stalin, algunas informaciones básicas de Wikipedia como para tener claro el tema. Miramos la evolución de la tecnología 1G, 2G, 3G, 4G y gracias.